justo en el suelo, esa esquinita de ahí abajo, que serviría para lo siguiente. Muy buenas gente, soy José o José Scam, nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Bilbao. Vamos a estar recorriendo los distintos iconos y zonas más emblemáticas de la ciudad y vamos a comenzar con el que yo creo que es su lugar más simbólico o la referencia que tenemos todos por Bilbao, que sería este museo de Guggenheim a las orillas del río Nervión. Este museo cuenta con tres principales esculturas en su exterior. Una de ellas sería esta araña de 22 toneladas de acero y bronce y representa un poco los traumas infantiles del artista, porque su madre estaba muy apartada en la familia por tener problemas físicos y por eso recibe el nombre de mamá. La segunda obra que vamos a comentar sería El Gran Árbol y el Ojo, esta figura de 73 esferas que lo que quiere evocar con ello el representante del artista es que las personas tenemos distintas perspectivas, depende de cómo miremos esta escultura. Y la tercera escultura que vamos a comentar del exterior del museo sería este perro floral que tiene 38.000 flores, se llama Pupi, y estas 38.000 flores naturales son reemplazadas 2 veces al año. También este perro cuenta con un propio sistema de irrigación, así que estas flores están recibiendo agua constantemente. Y luego también lo que tengo aquí justo detrás sería la Torre Iberdrola, que es la torre más alta de la ciudad. Y de un museo pasamos a otro museo, en este caso tenemos detrás el Museo de Bellas Artes, que además su entrada es gratuita, así que nos vamos a dar una vuelta y ver un poquito qué podemos encontrarnos. Este museo cuenta con obras de artistas muy importantes como Sorolla, Zurbarán, Van Dyck, pero una de las cosas que más me ha impresionado, que es de un artista no tan conocido, es esta obra, este proyecto de obra que ocupa salas y salas y salas dentro de este museo. O sea, creo que son 6 o 7 salas y son figuras neumáticas enormes de muchos metros, y es un poco para representar el exceso de uso de materiales en las obras y algo así. Yo la verdad que no entiendo muy bien el concepto. Tampoco entiendo mucho sobre arte y todo eso, pero no sé, me parece bastante increíble que utilicen tantas salas para esculturas como esta. Saliendo de este museo nos encontramos con el Parque de Doña Casilda, este parque que es el pulmón de la ciudad, el parque más importante que nos encontramos en Bilbao, y además está lleno de actividades en el día de hoy porque me encuentro en el Aste Nagusia, que es la Semana Grande de Bilbao, que empieza el 15 de agosto. Al atravesar el parque nos encontraríamos con el Palacio Euskalduna, este palacio que es un centro de convenciones, auditorio. Antiguamente estaba ocupado por un montón de grúas de las cuales solamente quedaría esta de aquí. Esta grúa que fue bautizada con el nombre de Grúa Carola y recibió este nombre en honor a una joven bilbaína que cruzaba cada día a trabajar y los operarios se distraían con ella y hacían sonar una sirena o la piropeaban. Ahora me encuentro en el Estadio San Mamés, este bonito y moderno estadio en el que juega el Athletic de Bilbao, uno de los únicos 3 equipos de España junto al Madrid y Barcelona que nunca han descendido y siempre han jugado en la primera división española. Y un dato que desconocía era el hecho de que al principio este equipo jugaba con los colores azul y blanco, hasta que se le encargó a uno de los directivos que comprase más equipaciones o fuese a comprar a Inglaterra, pero cuando fue a comprar al club, al Blackburn Rovers, no encontró más equipaciones azules y blancas, entonces tuvo que coger las del Southampton con los colores rojos y blancos, que son los colores que desde entonces, desde 1910, empezó a utilizar hasta hoy en día. Hablando de leones, que así es como se conoce a los aficionados del Athletic de Bilbao, ahora me encuentro en el Casco Viejo. En el Casco Viejo nos podemos encontrar esta fuente del perro, aunque realmente esto que hay aquí detrás serían cabezas de leones. Estos leones tienen una historia y es del por qué se llaman perros. Se les llama perros una de dos, o porque en 1800 ningún bilbaíno se supone que había visto un león, o la otra historia dice que la gente se reía del escultor, la persona que ha esculpido esas estatuas, porque dicen que están muy mal hechos y pueden parecer un perro.
Y en la otra esquina de la calle del Perro encontraríamos un punto que reúne tres conceptos, tres historias que a mí me parecen bastante interesantes. La primera de ellas, esta ranura de aquí, sería la de la hucha chiquetera. Ahí es donde depositan la gente de las cuadrillas el dinero que sobra. Aquí en Bilbao la verdad que se nota que la gente maneja más dinero que en el resto de España. Es una zona donde se mueve más el dinero y por lo tanto los amigos con sus cuadrillas, que así es como llaman a su grupo de amigos, cuando salen el dinero que les sobra lo echan ahí. Luego cuando se recoge ese dinero una vez al año, ese dinero se destina para distintas obras benéficas. Otro punto que podemos encontrar aquí sería justo en el suelo, esa esquinita de ahí abajo, que serviría para lo siguiente. Al colocarnos aquí y mirar justo hacia el frente, se dice que este es el único punto desde el casco viejo desde el que tú puedes llegar a ver la Basílica de la Virgen Begoña. Y dije que había tres elementos, nos queda todavía por ver el tercero, que sería esta placa que nos encontramos justo aquí arriba, que ese límite marca el límite de las crecidas, de las inundaciones, que hasta ese nivel llegó el agua en unas inundaciones que hubo en Bilbao hace 40 años ya. En el casco viejo, pero a la orilla de la ría, nos podemos encontrar este mercado de la Ribera. Antiguamente aquí se ubicaba la plaza, pero cuando se hizo la plaza nueva, este dejó de cobrar tanta importancia como plaza y decidieron reconstruirlo, hacer edificaciones y así quedó como el mercado más grande de toda Europa con más de 10.000 metros cuadrados. Este mercado de la Ribera también puede ser una buena idea para parar a comer. Aquí podríamos comer los típicos pinchos, que vienen a ser estos platos que os estoy mostrando ahora mismo, que es muy parecido a una tapa, pero una cantidad un poquito más pequeña. Y saliendo por el otro lado del mercado nos podemos encontrar con esta iglesia construida a finales del siglo XV, la iglesia de San Antón, que como podemos ver tiene estilos góticos y se encuentra también al lado de la ría. Hace un rato os mostraba el estadio de San Mamés, que también es conocido como la catedral del fútbol aquí en España, pero no es la catedral de la ciudad. La catedral de la ciudad se encuentra en la plazuela de Santiago, el punto donde estoy yo ahora, y esta sería la catedral de Santiago de Bilbao. Ahora me encuentro frente a la plaza de Arriaga y os voy a mostrar imágenes del Teatro de Arriaga, donde se da el pistoletazo de salida a estas fiestas, a la Aste Nagusia, que es la fiesta grande de Bilbao. Y también por el otro lado os voy a estar mostrando unas imágenes de la fachada, como estáis viendo, con un estilo barroco de la iglesia de San Nicolás de Bari. No os lo voy a enseñar desde tan cerca del vídeo porque, como veis, bueno, hay un montón de gente, hay conciertos a todas horas y hay muchísimo ruido. Y ahora me encuentro en la Plaza Nueva, una plaza nueva de estilo neoclásico que se encuentra rodeada de un montón de tiendas, bares, restaurantes y luego también tendríamos un escenario al fondo en el que va a empezar ahora dentro de muy poquito un concierto. Y lo que estáis viendo ahora detrás de mí sería Azkuna Zentroa, o también conocido anteriormente como la Alhóndiga de Bilbao. Este lugar anteriormente era un almacén de vino, pero actualmente es un centro cultural y de ocio. Entre las distintas salas que nos podemos encontrar por aquí tendríamos cine, piscina, gimnasio, café, terrazas, incluso también tendríamos diferentes salas de exposiciones y 43 columnas como esta que representan diferentes culturas. Y ahora me encuentro en el puente colgante de Vizcaya, este puente que ha sido el primero del mundo en su tipo en ser construido. Solamente existen 8 más por el mundo como este, la mayoría están en Alemania. Y este transbordador puede cruzarte de un lado a otro de la ría en tan solo 3 minutos. Puede cruzar coches, personas, bicicletas, animales y cualquier tipo de cosa. También deciros que este lugar se encuentra alejado de la ciudad. Tendríamos que coger el metro y bajarnos en la estación de Portugalete y después caminar aproximadamente 1 kilómetro, 700 metros para llegar hasta aquí. El viaje te cuesta 50 céntimos, metemos la monedita, le damos a validar y nos sacaría el ticket. También existe la opción de subir un ascensor y cruzar caminando, pero esta tiene un precio superior, sería de 9,50. Este funicular que estáis viendo ahora mismo en pantalla sería el de la estación de Archanda. Por un precio de 4,30 te subiría y te bajaría, y por 2,50 tendrías un trayecto al mirador de Archandaco, en el cual me encuentro ahora mismo. Y desde este mirador tenemos unas vistas de toda la ciudad, y aparte también me he decidido quedarme hasta las 10:30 para poder visualizar desde aquí
los fuegos artificiales de las fiestas, ya que cada día a esa hora tenemos fuegos artificiales. Comentaros también que esta va a ser la última parada del vídeo y espero que os haya gustado. Os dejo con los fuegos artificiales y nos vemos en la próxima aventura. Chao. Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.